Bien, hermano, vamos a meditar un poco la palabra. Les invito a ir a sus Biblias al libro de Levíticos, por favor. Allí quedamos el domingo pasado. A ver, ¿cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levante su Biblia, ahí está. La Biblia más grande, mire, la Biblia más grande la tiene acá Tomás. Oye, hermano. Un biblión. A ver, Levítico capítulo 1. Ahí estuvimos el domingo pasado solo explorando algunos terrenos fuera del texto. Entonces vamos a mirar hoy el texto interno, valga la redundancia, allí el texto capítulo 1 dentro del texto. Levíticos capítulo 1, la razón por la que empecé esta serie el domingo pasado era porque teníamos Santa Cena. De mirar un poco allí la ofrenda, pero quedamos en la introducción y a petición del público vamos a terminar entonces con la ofrenda del holocausto, para no quedar allí muchos. Levítico capítulo 1, ¿están todos allí? Vamos a leer del versículo 1 al 17. Yo sé que es un texto extraño, que suena a veces como, más que a culto, suena como las instrucciones para el almuerzo. Además, como decíamos, para aquellos que no vinieron el domingo pasado, que Levítico es el libro, el manual del adorador, y responde a la pregunta, ¿cómo me acerco a Dios y no fallar en el intento? En el capítulo 40 del libro de Éxodo se acaba de inaugurar el tabernáculo, que es el lugar de adoración. Ahora el capítulo 1 o el libro Levíticos responde a la pregunta, ¿cómo adoramos en el tabernáculo? ¿Cómo adoramos en el tabernáculo? Es el manual del adorador para el tabernáculo. ¿Se imaginan cuando usted compra un artefacto nuevo, un celular, una cantidad de esas que ustedes compran, y viene ahí en la caja, ¿cierto? El manual. Mire, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo se maneja esto? ¿Y cómo se arma esto? Lo mismo pasa con Levítico y Éxodo, perdón. Está el tabernáculo que simboliza la presencia de Dios dentro del pueblo, el Dios que mora con su pueblo, una morada que se convierte a veces en morada incómoda. Y Levítico responde a la pregunta, ¿cómo adoramos a Dios? Recuerden que decíamos que había que entender las ofrendas de Levítico dentro de 4 marcos. ¿Cuáles son los marcos? Un marco histórico y salvífico, ¿se acuerdan? Decíamos que quienes reciben las instrucciones son quienes han salido liberados de Egipto. Es decir, las ofrendas no son para ser salvados, las ofrendas son para un pueblo que ha sido salvado ya por la gracia de Dios. Luego hablábamos de un marco geográfico para decir que quienes reciben las instrucciones es el pueblo de Israel que está al pie del monte Sinaí 3 meses después de haber salido de Egipto. Luego un marco litúrgico, hablamos del tabernáculo como lugar de adoración, de acercarse el adorador a Dios. Luego el marco cultural y religioso. Ahí decíamos que Israel, que hacía parte de una cultura antigua, ¿cierto? Antiguo Medio Oriente, y que estaba rodeado de culturas paganas que sacrificaban animales, pero también sacrificaban humanos. Y la Biblia cuestiona esa cultura, esa forma litúrgica, esa forma de culto, de sacrificar a humanos. Lo encontramos en Génesis capítulo 22, y cómo se revierte la orden de sacrificar a Isaac, y es sustituido, por decirlo así, por un chivo, un animal. Pero también lo leemos en Jueces capítulo 11, en donde uno de los jueces, que se llamaba Jefté, ¿se acuerdan de Jefté? ¿Sí? ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde han visto Jefté? Jefté le dice, Señor, si tú me entregas si me das la victoria, yo te entrego un sacrificio al primero que salga a recibirme en la casa. Así dijo Jefté, ese fue el voto que hizo. Jefté pensaba que iba a salir la suegra. Que salga la suegra para sacrificar. O el perro, algo así. Pero no, quien sale es la hija, ¿no? Y entonces el tipo se pone la mano en la cabeza y dice, hija, no sabes, ni tú sabes, ni yo, ni tengo que decirte esto. Lo que pasa es que yo, y entonces la pelada dice, bueno papi, está bien. Pero dice texto, uno tiene que hacer diferencia, hermano, en la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia relata que acontece, que pasa, que sucede? ¿Y qué es lo que la Biblia aprueba?
No quiere decir que está aprobando esa conducta. Nos está mostrando el texto cómo ya Israel se había paganizado, se había cananizado. Es decir, que ni siquiera la pelada fue capaz de decirle a papá, ¿cómo se te ocurre semejante? Tú sabes. Sino que ya Jefté lo había compartido en los devocionales el domingo en la noche, porque la pelada no dice nada, sino papi, si tú dijiste, pues sacrifícame. Entonces vemos cómo Israel se va tomando esa forma cultural y sacrifica. También hay un rey que sacrifica a su hijo, ¿cierto? La Biblia llama eso hacer pasar a los hijos por el fuego. No es un juego de ronda, ¿cierto? Vamos a ir una candelita y vamos a brincar el fuego. No. Es quemarlos en sacrificio a un Dios, a una divinidad. Y el texto bíblico critica eso. Es decir, libera al hombre de eso y da la posibilidad de adorar de manera distinta. Luego hay un marco estructural y literario, que es la forma en la que el texto hace parte de un entramado mucho más amplio. Pero ahí en el marco cultural y religioso, de pronto para los que no vinieron el domingo, yo decía que en la Biblia Dios es el gran aguafiestas del culto que se le ofrece. Quiere decir que Dios mismo se convierte en crítico del culto que a Él se le da, se le ofrece. Y Dios llega y dice, un momentico, paren esto, que esto es una farsa. Yo les ponía el ejemplo, supongamos que estamos en el 15 de enero, que es donde cumplo año yo, para que ustedes vayan tomando nota, ¿no? 15, ya pasó, pero aún estoy recibiendo 15 de enero y ustedes me organizan una fiesta ahí, toda la fiesta organizada, y llego yo y sorpresa, y prende la música y todo, y la gente allí, y yo digo, momentico, paren esto, paren la música, paren esto. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Oye, qué desagradecido este man, qué orgulloso. Hombre, hacernos ese desaire, así dicen en el pueblo, desaire. Hacer ese desaire a la gente que había. Dios es así. La gente está adorando en el templo, la gente está quemando sus chivos allí, sus carneros, sus palomas, y la gente está ahí, los escopetudos, los poderosos llegan a adorar también, y Dios llega y dice, un momentico, con sus profetas, ¿cierto? Paren este culto, como dice Isaías capítulo 1, que este culto me da asco. Aquí esto huele mal. Y entonces viene la crítica profética a los sacrificios, vamos a verlo ahorita. Pero Dios es el gran aguafiestas de la fiesta que a Él se le ofrece. ¿Vamos bien? Con eso para decir que no adoramos a Dios de cualquier manera y que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Ojo, en el evangelismo le decimos a la gente que Dios lo recibe tal y como es. Pero en el discipulado le decimos a la gente, pero se resiste a dejarte tal y como eres, quiere transformarte. ¿De acuerdo? Para eso es la tarea de discipulado. Porque aquel que te llamó tal y como eres, con tus rotos y todo, ahora se resiste a dejarte tal y como viniste. Quiere transformarte, quiere remendarte, quiere rehacerte. ¿Cuántos quieren ser rehechos? ¿Y cuántos nos acercamos al Señor así? Nos acercamos rotos, ¿eh? Nos acercamos al Señor descuadrados, quebrados, y Él nos ha. Ahora sí, leamos el texto, por favor, de Levítico capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a mirar algunos detalles allí con la esperanza que podamos escuchar la voz del Señor, la voz de Dios, hablándonos y orientándonos esta mañana. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda al Señor, esta será de ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Después degollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón
pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y la grasa encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las hará arder sobre el altar. Y aquí está la frase que se repite 3 veces. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si su ofrenda es para el holocausto, es de rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante del Señor, al lado norte del altar. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote lo cortará en pedazos y los acomodará, junto con la cabeza y la grasa, encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Le quitará el buche y las plumas y los echará en el lugar de la ceniza que está al lado este del altar. El sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Palabra de Dios. Levantemos. Un momentico, cuadro aquí mis revelaciones. Yo decía el domingo que hay que hacer 2 aclaraciones también respecto a este texto. Primero, el asunto del sacrificio. Para nosotros la palabra sacrificio denota esfuerzo, privación de algo, etc. Para ellos la palabra sacrificio era sinónimo de culto, de entrega, consagración, en primer lugar. En segundo lugar, el asunto de la sangre. Cuando leemos textos como eso y vemos la sangre, y algunos críticos de la Biblia han dicho que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, es un Dios que se place en ver sangre por aquí, sangre por allá, que las páginas de la Biblia están manchadas y están regadas con sangre. Y en razón, puede que sí. Pero la sangre significaba para los antiguos, por sentido común, dada el no avance de la ciencia médica como se tiene hoy, por sentido común, habían 2 referentes de vida. Uno, la sangre. Otro, el aliento. No así, sino el aliento. El aliento de vida. Es decir, si no hay aliento, no hay ¿qué? Vida. Si no hay sangre, está muerto. Entonces, si pudiéramos en esos textos, especialmente en el Nuevo Testamento, los que hablan de la sangre de Cristo, pudiéramos cambiar eso, entre comillas, por decir, por la vida de Cristo, se escucharía mejor para esta generación, ¿no? Como dice el texto de Apocalipsis, y estos son los que han vencido por la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? No significa que vencen porque salen de la casa y dicen, me cubro con la sangre de Cristo en este día. No. Significa que han vencido porque han confiado en la vida de Cristo que se dio por ellos. Y eso nos hace entonces vencedores. La sangre entonces significaba ¿qué? La vida entregada. Y para mostrarles que Dios no es un Dios sanguinario y que le gustaba ver la sangre así, para mostrarles eso, para desmentir eso, encontramos entonces la crítica profética, donde la gente llega a sacrificar, pero con vidas incoherentes, y el profeta dice, paren el sacrificio, esto no me gusta, porque al Señor, más que los sacrificios, le gusta el corazón que se postra, la obediencia. Es decir, como vamos a verlo más adelante, que el sacrificio era el drama, apuntaba a una realidad experiencial mucho más profunda, mucho más comprometedora que solo el acto físico de llevar el chivo o la paloma al tabernáculo para sacrificar. Entonces vamos a ver este texto en 3 grandes divisiones, con algunas aclaraciones allí, y al final
unas reflexiones para nosotros en 4 dimensiones. Primero, entonces, la ofrenda que se pide. Recordemos que este es un holocausto, que significa la ofrenda que se quema toda. Hay otras ofrendas donde el sacerdote le toca una parte, el oferente tiene otra parte, vamos a ver eso. Pero en esta ofrenda especial, la ofrenda, el holocausto, se quema toda en el altar. Entonces, un holocausto que se quema y que se pide en 3 variedades. ¿Cuáles son las 3 variedades? Ganado vacuno, ¿cierto? Es decir, vacas, toros, o toros, ¿no? Porque es un macho, terneros. Ganado ovejuno. ¿Cuál es el ganado ovejuno? Las ovejas. Oye, hermano, que adelantados están ustedes. Y palomas. Palomas o pichones de paloma. Entonces, se pide eso y preguntábamos el domingo, ¿por qué? ¿Por qué animales? ¿Por qué? Vamos a ver en el capítulo 2, la ofrenda vegetal, la ofrenda cereal. ¿Por qué animales y productos del campo? ¿Por qué? Porque era la actividad económica de su tiempo, de su momento, y con ello representaban entonces, dramatizaban su culto, su entrega a Dios. Y decíamos que hoy nos corresponde a nosotros decir y preguntarnos qué elementos de esta contemporaneidad, qué elementos de la actualidad, de esta cultura urbana representan, dramatizan nuestra entrega a Dios. Y decíamos el domingo, por ejemplo, el uso del teléfono celular. El uso del teléfono celular, por ejemplo. ¿Cómo estoy usando? ¿Quién manda? ¿El celular o yo? ¿Quién manda? Muchos de ustedes aquí en el culto salen a responder, como preguntaba yo esta mañana. Aquí hay un médico, esta mañana había un médico que estaba en disponibilidad, y el único que tiene aquí permiso para responder celular es José Luis. Entonces la gente, no, usted no. Entonces la gente llama, entonces, estoy en la predicación, no importa, es el pastor que está predicando, eso no importa. A ver, ¿cómo no va importando? Aquí es el pastor que está predicando. Oye, que espere. ¿Cuál es el problema? A mí me llaman, yo estoy en el ayuno, estoy conversando con alguien, estoy en consejería, estoy en el culto, y para eso está el identificador de llamada. Me llamó la suegra. La suegra. Me llamó mi mamá, yícale, y que me llamó la suegra, yícale la suegra. Pues, ¿quién manda a quién? Y uno ve a la gente en la calle y la gente riéndose con el celular y uno lo voltea a mirar, a saludar y le dice y ve, la gente está, tú sabes, corrida, ¿no? ¿Quién manda a quién? ¿Quién controla a quién? ¿Quién controla a quién? ¿Cuándo fue que en estos días, cuándo fue que WhatsApp se cayó? Antes de ayer, antes de ayer. Hay gente que se suicidó por eso. Que no podían vivir sin WhatsApp. Un meme decía que Electricaribe había comprado WhatsApp, entonces por eso la gente es mala. ¿Qué elementos de esta contemporaneidad, qué elementos de hoy dramatizan la entrega al Señor? Y esta mañana yo decía, y se los digo a ustedes, el manejo de mis redes sociales, y escuchen bien, jovencitas que están aquí, mujeres, porque ya también a veces, también las mujeres también, ya las damas también, ¿cierto? Yo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos, si el Señor no viene, ¿no? Cristianas, niñas cristianas, que publican fotos en sus redes sociales ligeras de ropa, mostrando toda su personalidad. Y yo pregunto, o sea, ¿qué buscan con esto? Y veo la lista de piropos de los evangélicos, de los pelados cristianos. Buena. ¿Quién pidió apoyo? Los cristianos. Oigan,
Mejor no digo nada. O sea, ¿qué buscas con eso? ¿A quién buscas seducir? ¿Sabe a quién vas a llamar con eso? A gente que está en eso. Y como lo he dicho a algunos de ustedes sentados, hablando con mi esposa, cuando usted está en la playa y se toma una foto con su vestido de baño, eso está bien, es la playa. Pero cuando esa foto sale de ahí y entra a la dimensión de las redes sociales, ya eso tiene una connotación distinta, diferente. Mucho cuidado con eso. Esta es una iglesia, yo no le exijo a usted cómo debe usar sus cosas, ni cómo debe vestirse. Usted debe discernir eso por la palabra que damos y por la convicción del Espíritu Santo que está en usted. Pero somos un pueblo distinto. Somos un pueblo diferente. Somos una sociedad alternativa. Somos una comunidad distinta. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Amén. Oye, qué mal. Las mujeres sí están calladas, ¿no? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Entonces, ¿qué elementos de la cotidianidad muestran que estoy consagrado a Dios? Por ejemplo, yo también decía esta mañana, estoy diciendo lo que dije esta mañana, como ustedes no vieron esta mañana, lo digo ahora, ¿no? Nosotros los costeños somos expertos en la cultura de la impuntualidad. Y eso se evidencia en el culto. Está el ministerio de alabanza entregando el tiempo, está todavía la gente llegando. Para mostrarnos con eso de que hay un problema de disciplina en casa. De que si yo, ¿por qué yo llego de lunes a viernes temprano a la universidad, al colegio y a la oficina? ¿Y por qué no puedo yo disciplinarme para llegar temprano al culto? Para encontrarme con alguien antes, para saludar al pastor, para ir por aquí, para ir allá y para cogerme toda la alabanza. Impuntuales. Y eso muchas veces refleja, tú sabes, lo que hay aquí dentro. Como tenía el objetivo, este holocausto, esta ofrenda. Por eso a las novias que hemos casado aquí en la iglesia, yo les digo enseguida en el prematrimonial, a mí me dan ese cuentico de que la novia llega tarde. El que llegó tarde, el pastor se fue. No, porque eso es cultura, ¿no? Y nosotros ¿cómo resonamos entonces? De manera distinta. El otro día fue un matrimonio, a las 2 horas de estar yo ahí empezó eso. Hombre, eso es un irrespeto para la gente que llega temprano. Hombre, prográmese temprano. Cuando nosotros nos casamos, ella estaba lista ya. Prográmese, para eso no se programa, para eso está la disciplina, para eso está el tiempo, el buen manejo del tiempo. Si yo te voy a casar, llega puntual. Si no, el pastor se fue. Y es en serio. Ahora mira, pastor, yo usted no me va a casar, ¿o yo? A mí me va a casar otro. Pues 5, 10 minutos, está bien, 15 minutos. 2 horas, 3 horas. Y uno con una hambre. La comida enfriándose. Y yo acordándome que en la casa quedó un pegado del mediodía. Y que hay un suero de San Marcos que está poniendo mal. O sea, por favor. ¿Qué elementos de esta contemporaneidad dramatizan mi entrega al Señor? Entonces, esta ofrenda se pide en 3 variedades: vacas, ovejas o palomas. Y hay una observación aquí que es sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Esta observación de sin defecto apunta a la calidad de la ofrenda, no tanto a la cantidad de la ofrenda. No podía tomarse el culto a la ligera. Tal vez nos comunica eso. El hecho que el culto, la entrega, la liturgia no puede tomarse a la ligera y de manera trivial. Ofrecer un animal de pobre calidad era un insulto, no por el valor del animal, sino porque delataba la actitud del corazón del adorador. Que alguien busque por favor y me lea esta mañana Malaquías 1:6 en adelante. Malaquías 1:6. Mientras que ustedes buscan, leo lo que ya leí. Ofrecer un animal de pobre calidad
era un insulto, no por el valor, sino porque delataba la actitud del corazón del adorador. ¿Quién tiene Malaquías 1:6? A ver, Vladimir. Sigue, sigue. Yo te aviso hasta dónde. Hasta ahí. ¿Sí ven? La crítica que hace el profeta por un animal. ¿Por qué? Porque delataba el corazón del adorador. Y el autor pregunta, Malaquías pregunta, entonces, donde Dios pregunta, es el texto de Dios pregunta, ¿no? Y Dios pregunta, si ustedes tienen una cita con el alcalde, con Maduro Duque, ¿usted qué detalle le va a llevar al alcalde? ¿Usted le presentará un animal así al alcalde? ¿Usted le presentará algo así al pastor? Algunos dirán, al pastor sí, porque hay confianza. Pero ese delataba el corazón. Recuerden que lo más importante era lo que simbolizaba la ofrenda. En el texto de Caín y Abel, el texto dice, y Dios miró con agrado a Abel y a su... Primero el sujeto, después el objeto. Y Dios miró con desagrado a Caín y... ¿Por qué? Porque delató lo que había en su corazón. Estaban en pleno culto y ya estaba planeando el asesinato. Ya estaba diciendo, caramba, por la escalera que parece un accidente, lo voy a empujar. Y como hoy llovió y es resbaloso. No, pastor, él se resbaló. Es decir, como uno en el culto puede empezar a planear también estas cosas. ¿Y cómo puede delatar la ofrenda? El corazón. Entonces, primero, la ofrenda que se pide en 3 variedades. ¿Qué se dice? Ganado vacuno, ganado ovejuno o palomas, pichones de paloma. En segundo lugar, el ritual que se realiza, o el protocolo que se realiza. Yo sé que algunos de ustedes tienen problemas con ese término ritual, porque suena ¿a qué? A ritual, ¿cierto? Suena como a satánico o suena como a otra iglesia, ¿cierto? Pero esa es la palabra clave para entender el culto. Es el rito, es decir, el protocolo, es el orden en el cual que tenemos para realizar ciertas cosas en el día. Por ejemplo, yo tengo un ritual al levantarme. Pongo mi reloj faltando 10 para las 4. Esa hace parte del ritual. A las 3:50 me levanto, prendo Caracol Radio. Esa es parte del ritual. Pongo mi olla de café, porque tomo café, pero café que se hierve, que se cuela, que se sienta. Y después espero que se siente sentado el café. Y te voy a esperar aquí sentado, ¿viste? Después he hecho el café en el termo, me tomo un café con el Señor, oro, leo la palabra. Ese es el ritual que realizo. Entonces, el ritual que se realiza básicamente en 6 momentos. 6 momentos. Estamos aquí en los versículos 4 al 9, en los versículos 11 al 13, en los versículos 15 al 16d. Todo eso está aquí en mis notas, pero para ir aligerando un poco. 6 momentos. Los voy a enumerar. Primero, la presentación de la víctima, que incluye la imposición de las manos del oferente. Ahorita voy a volver a eso de las manos. Segundo, la inmolación o sacrificio. Tercero, la aspersión con la sangre del altar, o la aspersión del altar con la sangre de la víctima. Cuarto, degolladura y fragmentación de la víctima en pedazos.
Quinto, lavado de determinadas partes, las entrañas, las patas, el sebo. Y sexto, la incineración. La incineración. Ya como el fuego consume toda la víctima. Y eso sube, y lo que sube es, el texto dice, es ofrenda de olor grato al Señor. Eso vamos a verlo ahorita. Entonces, 6 momentos. Pero voy aquí a resaltar primeramente, o principalmente mejor, resaltar el asunto de la imposición de manos sobre la víctima. Algunos dicen, y ustedes han escuchado decir, que lo que el oferente hace es pasar los pecados suyos a la víctima. ¿Han escuchado eso? Pues no. Eso lo hacen en Levítico 16, que es el chivo expiatorio. Y por esa dinámica de ser inmundo, de ser impuro, de cargar los pecados del pueblo, entonces no se sacrifica, sino que se manda ¿a dónde? Al desierto. Eso es Levítico 16, el Yom Kippur, el gran día de la expiación. Pero aquí lo que tenemos, creo yo que significa la imposición de manos, 2 cosas. Primero, el oferente que llega al culto, al templo, al tabernáculo, le dice al sacerdote a través de la imposición de manos: mire, esta es mi ofrenda, porque de pronto hay otras, un asunto práctico. Esta es mi ofrenda, este es mi chivo, este es mi toro, ¿cierto? Esto es lo que voy a sacrificar en primer lugar. En segundo lugar, hay una manera, o de alguna u otra manera, ese acto simboliza también la propia muerte de quien ofrece la ofrenda. Es decir, la incineración también como símbolo de entrega total a Dios. La incineración de quien lleva la ofrenda. La muerte también de la ofrenda. Es decir, con este carnero, con esta paloma, con este toro, muero yo. Simboliza mi muerte también. Mi consagración plena, entera, completa a Dios. ¿Vamos bien? No es que se pasa pecados. Y dicho sea de paso, muchos de ustedes creen que ustedes aquí se contaminan espiritualmente porque alguien los toca. No dejes que te toque porque te va a contaminar. Te va a meter demonios. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No, yo no me siento ahí porque ahí se sentó una bruja. Bueno, vamos acá, ahí está sentada mi esposa. Acá. Sí, verdad. Ahí se sentó una broma. No te sientas ahí porque te vas a contaminar. No. En la Biblia, la contaminación no es por imposición de manos o porque uno se roza con alguien, sino por influencia moral. Es decir, usted se contamina porque usted da permiso, toma decisiones, abre puertas, deja ventanas abiertas. Así de sencillo. Yo decidí aceptar esto. Yo decidí abrirle a este pecado en mi vida un espacio. Yo decidí abrirle a esta persona. Imagínense, si no, los evangélicos tendríamos que andar por la calle en una burbuja de cristal. Porque con quién no se roza uno en el día que no sabe. En el puesto de Transcaribe que me monté, quién sabe quién se habrá subido allí. La libra de tomate que compré, el billete que recibí, quién sabe quién lo habrá tocado, las galletas que compré en el Éxito, esa gente del Éxito, quién sabe quién será, los dueños de la Olímpica, en fin, quién sabe dónde se mete uno y no se contamina. Pero uno sí empieza a contaminarse la vida cuando uno empieza a dejar que algunas cosas, que algunas palabras, que algún pecado cale en su vida, haga eco en su vida. Eso sí contamina. ¿Es claro eso? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el seminario, yo los 5 años de estar allá en el seminario, por asuntos prácticos, pero también porque iba mucha gente del seminario allí, quien me peluqueó a mí siempre fue un hombre, tú sabes. Y yo no terminé, tú sabes. Y ahí había poca gente del seminario que iba a ir de don Jaime. Es más, el día de mi grado, lo invité al grado. Porque como dice el texto,
el que está en mí es más poderoso. O como se le dijo a Jeremías, que no te conviertas tú a ellos, sino más bien ellos a ti. No te dejes tocar porque te va a transmitir Vamos a leer un texto del Nuevo Testamento que ha sido mal usado. Vamos a leerlo porque sé que algunos están pensando, ajá, y eso que Pablo dice allá. Vamos a leer. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera Timoteo 5, 22. ¿Qué dice? Ajá, ¿quién lo tiene? Juan Luis. Oye, hermano, trayendo el celular. No pongas con ligereza la mano. O sea, no es que no le metas la mano a ninguno con. No. No impongas con ligereza. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Timoteo es un pastor. Exactamente, Timoteo es un pastor. Está en el marco de los ritos de ordenación ministerial, donde poner manos sobre alguien significa que esa persona delega, es símbolo de la delegación de esa autoridad y que queda eso confirmado ante la comunidad. Les doy un ejemplo. El año pasado o el anteaño pasado se hizo aquí mi ceremonia de descenso. A mí me gusta decir mejor de descenso, porque estamos en una sociedad que quiere ascender y ser exitosa. A mí no me gusta ese lenguaje. Me gusta más el lenguaje de descenso. Aquí fue mi ceremonia de descenso. Vino el presidente de zona, vino otra gente y aquí me impusieron las manos. ¿Qué significa eso? Que la AIC, la denominación, ¿cierto?, corriendo el riesgo, corriendo ese gran riesgo, me declara como pastor ordenado. Dana dice, papi, tú eres pastor ordenado, pero esta oficina está toda desordenada. Me declara como pastor ordenado y que ustedes son testigos a través de ese acto, de ese rito, de eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando en el texto. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, mira, no seas ligero al poner de líderes y a ordenar a gente rápidamente. Espera, cumple el proceso. Ya Pablo habló del proceso en capítulo 3, los requisitos para el líder. Es decir, no apruebes el liderazgo de alguien hasta que no esté listo para eso, para que no participes de la vida incoherente de algunos. ¿Es claro? Judas 23. No, aquí no leemos Judas porque Judas... ¿Qué dice Judas 23? Ajá. Marisa. Ya. A ver, Judas 23. Pero ya ese es otro contexto, ¿no? Pero bueno, volvamos acá al texto de Timoteo. ¿Es claro eso de las manos, sí? La imposición de manos. Yo sí creo que usted debe ser muy cuidadoso. Cuando va usted por aquí y por allá, hay creyentes que les encanta eso, que otro los toque. No, que allá está fulanito de tal, oye, para que me toque. No, que sea muy cuidadoso con eso. Sea serio, porque eso habla de usted. Cuando nosotros los invitamos acá frente a veces a ministrar a algunos e imponemos las manos sobre ustedes, no porque yo te vaya a pasar algo especial que yo tengo, no. Es porque con eso me hago solidario contigo. Y puede que sea también símbolo de la administración y la presencia de Dios sobre tu vida. Pero más nada, si usted está pensando que yo le voy a pasar algo, se equivoca. Marcos Witt, que hoy está siendo ampliamente criticado por muchas cosas. Él dice que en una ocasión estaba en un seminario sobre adoración. Y entonces el tipo es un músico genial, ¿no? Marcos Witt es un músico de conservatorio. El tipo es un teso. Entonces se acerca un muchacho a decirle, ay, pastor Marco, yo quiero que usted ore por mí para que usted me pase.
eso que usted tiene. Y el Marcos le dijo, no, hermano, tú tienes que estudiar, o sea, yo puedo orar por ti para que Dios te dé la fuerza, pero tienes que ir al conservatorio, tienes que matarte estudiando, tienes que quemarte las pestañas, hay que estudiar, ¿sí? O sea, hay que estudiar. ¿Listo? ¿Claro eso? El protocolo que se realiza, el ritual, las manos que simboliza allí, esta ofrenda es mía, pero también significa mi propia muerte, mi propia incineración, mi propia consagración a Dios. Y en tercer lugar, la aprobación que se da. Se repite 3 veces la frase, versículos 9c, 3d, 13d, 17d, olor grato. Es una metáfora, es una figura, diría la teología sistemática, un antropomorfismo, es decir, una forma humana para hablar de Dios. Entonces, es una metáfora que se usa para hablar de la aceptación de Dios, o la aceptación que Dios da a esa ofrenda. De esta manera, el valor material del sacrificio no es lo que cuenta mayormente ante los ojos de Dios. Dios se complace tanto con el ave que presenta el pobre como con el buey que presenta el rico. Ni aún la multiplicación de los sacrificios caros aumenta el valor por sí mismo delante de Dios. Él no se impresiona con la aritmética, la suma de los sacrificios, sino con la obediencia. Vamos a leer un poco Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Antes los evangélicos buscaban así citas así. Pero ahora me imagino que Miqueas después de Mateo, claro, después de Mateo está Miqueas. Miqueas 6, 6 al 8. ¿Qué dice? Ajá. Exactamente. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Así ve una canción, ¿se acuerdan? Una canción de antes que decía, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado? Así me presentaré ante el Señor. Claro, cuando no había batería ni guitarra eléctrica en esas facilidades, sino que la cajita, la guacharaca y eso. Pero hoy, ¿con qué me presentaré ante el Señor? No es la suma de los sacrificios, ni aún el sacrificio máximo, mi primogénito, dice el texto, el fruto de mi vientre, sino la justicia. ¿Qué más? La misericordia y la humillación ante el Señor. ¿Se dan cuenta? No es la suma, no es la aritmética, es la obediencia. Y la crítica profética está allí, pero también la crítica que hace el juez Samuel, profeta, cuando el evento de Saúl, que no perdonó allá a unos animales y trajo un decomiso de la guerra, y Samuel le dijo, al Señor le gusta más que se obedezca su palabra más que la gente sacrifique. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, para mostrarnos con eso que el acto del animal muerto iba mucho más allá. La crítica profética, luego la crítica poética, Salmo 51, 17, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, la crítica sapiencial, Proverbios 21, 3, la crítica histórica, 1 Samuel 15, 22. Es decir, nos muestran esta crítica que el rito apuntaba hacia una realidad más profunda, que era símbolo de la entrega a Dios y como resultado de eso, la práctica de la justicia en el día a día. Entonces, ahí está el rito o el holocausto para simbolizar y para dramatizar esa entrega a Dios. Veamos algunas reflexiones para nuestros días en 4 aspectos. Primero, individualmente,
individualmente, mostraba que como ofrenda que se consumía, el adorador dramatizaba o representaba voluntariamente su entrega total a Dios, respondiendo a sus dones o a sus favores. Puede anotar ahí Génesis 8:20, en donde Noé, después del diluvio, llega y hace un holocausto, un sacrificio a Dios. Entonces, individualmente, como ofrenda que se consumía toda, el adorador dramatizaba o representaba voluntariamente su entrega total a Dios, respondiendo a sus dones y a sus favores. Es decir, una consagración completa, profunda a Dios. Richard Foster, en su libro Alabanza a la Disciplina, ha dicho que la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. Todo es superficial. Diría este autor Simon Bauman, el polaco, la sociedad de los líquidos. Todo es líquido, todo es gaseoso, todo es etéreo, nada sólido, no se puede construir con lo líquido. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. Experiencias maritales superficiales, experiencias de relacionales superficiales y experiencias de Dios superficial. La gente hoy quiere tener una experiencia de Dios epidérmica, a flor de piel, no profunda. El drama de la ofrenda del holocausto nos advierte y nos previene contra eso. La necesidad de entregarnos profundamente al Señor, la necesidad de consagrarnos completamente a Él. Un día en San Marcos, en el pueblo, le pregunté a un amigo adventista. Yo tengo amigos adventistas, amigos de Jesús, amigos curas. Entro en diálogo con todas esas tradiciones, ¿cierto? Sin dejarme contaminar. Yo creo que la fe de la iglesia va mucho más allá de esto y mucho más allá de la denominación. De eso estoy convencido, ¿no? De que podamos entrar en diálogo con el otro, aunque somos distintos, que vamos a sentarnos a dialogar. Sobre lo fundamental, lo periférico está allí. Sobre eso no discutimos. Entonces yo le preguntaba a este amigo adventista, ¿por qué guardan el sábado? Es decir, ¿por qué esa dinámica del sábado? ¿Y sabe qué me respondió él? Porque para nosotros Dios es importante. Y es tan importante que merece que paremos todo y que nos dediquemos a Él. Por eso el viernes a las 6 de la tarde, fuera. Hasta el sábado a las 6 de la tarde. Qué interesante. Me gustó mucho. ¿Sabes por qué ese argumento? Porque no me sacó la Biblia. No, es que el sábado y el Éxodo y el Deuteronomio y Jesús dijo y entonces lo otro que yo fui, que tú, que Brondongo le dio mochilanga. No. Me sacó un argumento existencial de consagración. Y yo dije, caramba, si nosotros los que no somos adventistas tuviéramos esa convicción, ¿por qué sacas el domingo tú? ¿Por qué te preocupas por venir temprano al culto? ¿Por qué decides no responder tu celular, sino que espere? ¿Por qué? Porque para nosotros Dios es importante y merece toda nuestra atención. Amén, hermanos. Él es importante. Qué interesante. ¿Por qué nosotros los occidentales, entre comillas, miramos con sospecha lo que pasa en Medio Oriente? Oye, ¿cómo es posible que un man se ponga un poco de bombas en el cuerpo, llegue a un restaurante y se inmole y se mate con los otros? ¿Por qué nos cuesta creer eso? Porque no pensamos la religión así. Con ese grado de entrega y de compromiso por Alá, nosotros por Jehová o por Dios. No pensamos así. Porque nuestra religión y nuestra experiencia de Dios es más light, más ligera, menos superficial, más epidérmica, más a flor de piel. Yo no estoy diciendo ahora que usted sabe que vaya a la castellana y mate un poco de gente. No estoy diciendo eso. El pastor dijo que... No, Dios nos libre. Dios mío. Me llama Miguel Bedoya enseguida. En contraste con la cultura árabe, a propósito, una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Musulmán es un árabe que practica el Islam,
que cree que Mahoma es su profeta y que Alá es su Dios. Ustedes han visto esas novelas que hay en las tardes de Caracol, de RCN. Usted le diga Elif, ¿cuál es la otra? No se preocupe, que yo no soy de los pastores que critican a los que ven novelas, ¿no? Yo creo que uno lo que debe hacer es manejar bien el tiempo, que es distinto. Pero si usted quiere dedicarle tiempito a una novelita sanamente, eso está bien. Pero ¿sabe qué? Como alguien me decía, pastor, esas novelas son de origen turcos y árabes. Ellos han decidido, los traductores de esas novelas han decidido traducir todo excepto una palabra. ¿Cuál? Alá. Y alguien me decía, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo le decía, es fácil, porque quieren mostrarnos a nosotros que no todo lo de Alá es lo que vemos en televisión, en las noticias. Que hay gente que cree en Alá, que está consagrada a Alá, que cree que amamos a su profeta, pero que es gente normal, como tú y yo, que construye familia, que tiene relaciones matrimoniales, que se novia con el otro, que otro con otro, que tiene una oficina, que esto, que construye familia normal. Por eso decidieron dejar y no traducir Alá, porque traducido sería Dios o el Señor. Entonces, otra vez, regresemos acá al pensamiento. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender eso? Y vemos eso con sospecha. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no pensamos en la religión y la experiencia de Dios así. Porque no nos entregamos hacia el Señor. Porque no decimos, Señor, aquí está mi vida. Soy todo tuyo. Lo que tengo, mis negocios, la oficina, el colegio, la universidad, todo es tuyo, Señor. Ahora, en contraste con algunas nociones fundamentalistas del Islam, hay que hacer ahí la diferencia. La Biblia no nos llama a que matemos a otros y que nos muramos con otros. La Biblia nos llama a que nos matemos nosotros por otros. Es decir, que vivamos la vida de tal manera en entrega a los demás, que se consuma la vida viviendo para Dios y el servicio a su creación. Eso es al revés. No mátate por los demás, no mata a los demás, sino muere por los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Juan 3:17, Jesús verbo no sustantivo, ¿cierto? Así como Él se entregó, así es. Primera de Juan 3:17, así como Él se entregó, ustedes también entréguense por los demás. ¿Es claro eso? Entonces, primera dimensión, individualmente, ¿a qué apuntaba la ofrenda? A la consagración total del oferente, de quien daba el culto. Pero no entendemos esto a veces, porque nos cuesta con nuestra manera epidérmica de entregarnos a Dios. Y yo soy parte, usted otra vez el pastor con ese cuento de que él, soy parte de una generación de apasionados por Dios, de jóvenes apasionados por Dios, por la evangelización, por la formación, por el discipulado, por uno por allá, entro por allá con el barro hasta aquí, por allá, llevando la palabra, esto, UJECA, que los congresos, que la formación de los pelados, que apasionados por Dios. Ayer yo estuve en el culto de jóvenes y vi muchos que faltaban. Muchos faltaron aquí. Y estamos aquí y cogemos Transcaribe, o venimos en la moto o en el carro personal. Gracias a Dios por eso. Pero ese momento dramatiza nuestra entrega. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que matar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto, misión discípulo? ¿Qué piensa usted hacer? Aquí estoy, cuente conmigo para las que sea. Ahí farteando ahí en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Hombre, dice la palabra, el tiempo perdido, hasta los perros lo lloran. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, aprenda a redimir el tiempo y aprenda a vivir. No sea que se te escape. Porque como dijo Pepe Mujica, vive, porque la vida no la venden en el supermercado. Tienes que vivirla cada día. No vas al supermercado a comprar, mire, deme 1 kilo de vida. No la dejes escapar, vívela hoy. Vive la fe, digo yo, vive la fe. No la dejes escapar, vívela, entrégate, conságrate a Él.
Dijo Charles Swindoll que la vida es como una moneda. La puedes gastar de muchas maneras, pero solo una vez. No falta el que diga ahora, ay, y si me la devuelven. Que se llama en argumentación, se llama abuso de analogía. Es decir, ir más allá de lo que quien está hablando o escribiendo quiere decir. Ahora, socialmente, ¿qué significa la ofrenda del holocausto socialmente? Es decir, ya el carácter grupal, comunitario, mostraba que el culto o la entrega a Dios como un asunto inclusivo o incluyente. Los sacrificios no se presentaban para favorecer, o no se prestaban mejor, para favorecer a una élite especial. Por ejemplo, los ricos que tenían capacidad de comprar los mejores toros, los mejores terneros, no, sino que se presentaba también con la posibilidad de que los pobres se acercaran también a rendir culto y a dramatizar la entrega a Dios. El culto entonces facilitaba la integración de todos. En pocas palabras, no era una celebración clasista, que es lo que Pablo critica en el texto de 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, una cena VIP. La gente de plata comía, y cuando llegaban los pobres, paila, papá, dijo el país. Una celebración, un culto que integra a todos, porque aquí todos somos ¿qué? Hermanos. Aquí los rótulos sociales de estratificación se pierden, porque ante la cruz todos fuimos confrontados con nuestra herida profunda, pero también ante la cruz todos fuimos confrontados con la salvación de nuestra vida. Entonces usted es mi hermano. No, que yo soy un ingeniero que tiene una especialización no sé dónde, que yo fui por allá, que yo soy hijo del presidente. Usted no sabe quién soy yo. Que a propósito es un problema de identidad. Usted es mi hermano. Usted es mi hermano. El ingeniero que está allá es mi hermano. El que vende Bonai en el semáforo también es mi hermano. ¿De acuerdo? Amén, hermanos. Ustedes son mis hermanos. Por encima del título, y eso incluye al pastor. Por encima del rótulo pastor, yo soy hermano de ustedes. Yo soy su hermano. Amén. ¿Vamos bien? No, que yo soy hijo de Uribe. Entonces dicen algunos, yo soy hijo del Rey de Reyes. Todos somos ¿qué? Hermanos. En tercer lugar, vamos a ir terminando ya con estas reflexiones. Cristológicamente, es decir, ¿qué significa la ofrenda ya del holocausto a la luz de Cristo? Esto lo dije el domingo en el segundo culto. La ofrenda, las ofrendas del Antiguo Testamento, especialmente la del holocausto, se convierte para los autores del Nuevo Testamento en una cantera, una mina, para sacar de allí una serie de significados. La ofrenda del holocausto habla de Cristo y la forma en la que voluntariamente se dio, se entregó por amor a nosotros en sacrificio y ofrenda de olor grato a Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 5, versículo 2. La coherencia lo llevó a la muerte. La entrega lo llevó a la donación de la vida. El amor implica la disposición de dar la vida por los demás. Esto está en oposición a la avaricia y el egoísmo que fundamenta muchas veces las relaciones solo en el interés personal, como lo dijo Claudia Palacios en un texto que se llama Perdonar lo imperdonable. En Colombia, cada quien tiene una fundación que se llama Mí Mismo. ¿Cómo se llama la fundación que tenemos? Mí Mismo. Bienvenido a mi fundación. Mí mismo, es decir, nos importa un pepino lo que pase con el resto. ¿Cuántos oran por Venezuela? Pero no es la crítica política, no, sino la oración. Aquí está Vladimir con su familia, que hacen parte de otra manera de este drama, ¿no? De la gente que ha tenido que salir para
buscar respiro. Gracias a Dios porque ellos pudieron salir, pero otros que no pueden salir. Y que el Señor nos ayude a madurar. Que el Señor nos ayude a madurar. ¿Cómo se llama la fundación que tenemos? Mí mismo. ¿Por qué? Porque nos importa un pepino lo que pase con el resto. Todo soy yo, mis cosas, mi carro, mi universidad, mi maestría, mi doctorado, mi casa. Y eso lo rodeamos de una aura de espiritualidad. Dios me ha dado esto. Dios me dio esta casa en el laguito. Aleluya, alabado sea su nombre. Dios me dio, Dios me permitió. ¿Cómo se traduce eso en los demás? Como yo le digo a Dana, hija, cualquier cosa que Dios te permita hacer, no lo vas a hacer para cambiar de estrato, sino para adorarlo a Él en todo y servir a los demás en lo que puedas. Como dijo ese gran filósofo, si quieres ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Amén. Amén, amén. A propósito, yo estuve en Valledupar hace como 2 años. Uno no puede hablar mal de Diomedes Díaz en Valledupar a los pastores, porque yo hice un comentario así y me cayeron 3 como encima. Yo no, hermano, excelente, todo bien. Pero es una verdad. Y en cuarto lugar, eclesiásticamente, ¿cómo habla esta ofrenda de la entrega a la iglesia? En el Nuevo Testamento, contrario a lo que algunos piensan, creen y dicen, los sacrificios no han cesado. No, ya cesaron los sacrificios con Cristo. No cesaron. Lo que cesó fueron los sacrificios de animales. Pero el sacrificio de Cristo se convierte en sacrificio ejemplar. Miren, por ejemplo, la vida cristiana en el Nuevo Testamento es leída en clave de sacrificio, de holocausto. Romanos 12:2, por ejemplo. ¿Qué dice? No lo busquen, solamente para recordarlo así un poco. Hombre, preséntense ante Dios ¿como qué? Como sacrificio. Hebreos 13:15-16. Después que el autor ha dicho, mire, Cristo es el sacrificio máximo, el autor mismo manda a los creyentes, ofrezcan sacrificios de alabanza. En tercer lugar, Efesios 5:2, ya lo decíamos. Efesios 5:25, el apóstol Pablo dice al esposo, sacrifícate por ella, sea un holocausto por ella, conságrate totalmente a ella. En 2 de Pedro 2:15, por ejemplo, también la experiencia cristiana es leída en clave de sacrificio. Pero termino con esto, es si la vamos a leer. Hebreos 4:12. E invito a José, que me acompañe aquí con el piano. Está José. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Es un texto bastante popular, bastante conocido. ¿Qué dice? Ajá. Amén. ¿Cuál es la imagen que está allí? ¿De dónde saca el autor sus palabras? La imagen del sacrificio. La imagen es la imagen del cuchillo que enarbora, que aguanta, que sostiene el sacerdote para partir en pedazos su sacrificio y presentarlo de esta manera a Dios como un holocausto que se consume. En pocas palabras, la palabra de Dios es como ese cuchillo del sacerdote que nos corta
nos parte en pedazos y nos dispone para la consagración, el sacrificio y la entrega a Dios. El acto de la predicación esta mañana debe tener esa connotación. De salir hoy de este culto, de bajar las escaleras, de coger el taxi, el Transcaribe, el mototaxi, lo que sea, y llegar a la casa y decir: Señor, gracias, porque tu palabra hoy me ha dispuesto para que esta semana yo viva como un sacrificio de ofrenda de olor grato a ti. Y dicho sea de paso, en pregunta, ¿a qué huele usted hoy? ¿Qué olor expide? Que la palabra esta mañana nos parta por las coyunturas y los tuétanos y nos deje, tú sabes, dispuestos para el sacrificio. Incline su rostro, por favor, y ore. Incline su rostro y piensa un momento la palabra. ¿Cómo es que ella te parte hoy? ¿Cómo es que ella te despedaza hoy? ¿Cómo es que ella te dispone para el sacrificio? Para que te consagres a Él. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, dile. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Dígale. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Señor, que esta semana yo viva para agradarte. Que esta semana, cada vez que abra la palabra, ella me disponga y me deje encima del altar, partido, listo para el sacrificio. Que esta semana me consagre para ti, Señor. Y consagrarme a ti significa también consagrarme al prójimo. Consagrarme a ti también significa consagrarme al trabajo. Consagrarme a ti también significa consagrarme a la familia. Consagrarme a ti significa abrir espacios en el día a día para recordar quién soy. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.